Bienvenidos compañeros a esta clase de antecámara, ya finalizando nuestro ciclo de este conocimiento básico general sobre la gnosis. Como ustedes saben, hemos tratado temas sobre la muerte del yo, la necesidad de integrarnos para conocernos y a la vez que vamos descubriendo nuestros hábitos y nuestros yoes en cada uno de nuestros centros, ir logrando liberar nuestra esencia para tener la capacidad de entrar en meditación profunda, esa meditación que tanto necesitamos para la comprensión y muerte del yo. Como sabemos, los estados de meditación realmente no están a nuestro alcance en este momento, debido a que no tenemos el control de la mente, las emociones y de nuestros hábitos. Sin embargo, todas estas clases nos han ayudado a contrastar nuestra realidad con lo que vendría a ser el ideal de un estudiante gnóstico. Para convertirnos en estudiantes, investigadores de sí mismos y de los fenómenos de la naturaleza, necesitamos desarrollar esta capacidad de interiorizarnos. Como sabemos, es muy importante este trabajo de la meditación para comprender los defectos y con la muerte mística lograr compensar la balanza y de esta manera liberarnos de tanto karma que hemos adquirido a lo largo de tantas existencias en las que hemos desconocido cómo regenerar esas capacidades perdidas. Hoy tenemos la oportunidad de continuar en este tema sobre la meditación, pero ahora bajo el dominio de la mente y las emociones, que son la mayor traba que nosotros tenemos para el desarrollo de esta meditación profunda. Es importante recordar que ese estado entre el sueño y la vigilia es lo que tanto buscamos para poder llegar a un estado de tranquilidad y recibir la ayuda de nuestro ser en la meditación. Por supuesto que esta capacidad de dominar el sueño y la vigilia en un estado intermedio solo nos lo puede otorgar nuestra Madre Divina. Y esto a raíz de tantos esfuerzos y de ser perseverantes en este camino de las prácticas y de reconocer sinceramente nuestros defectos para poder cambiarlos. Vamos a pasar ahora a la primera pregunta. ¿Qué es la meditación? La meditación es la antesala de esa paz divina que supera todo conocimiento. Es un sistema científico para recibir información interna. Cuando el sabio medita, busca a Dios, busca información o busca poder. Como acabamos de decir, la meditación requiere de un procedimiento científico y de poco a poco ir trabajando sobre esas resistencias que van a presentar la mente, las emociones ante este trabajo. Por supuesto, nuestro primer objetivo es la relajación del cuerpo físico, que es lo que deberíamos nosotros dominar ya en estas 33 clases que hemos recibido. El dominio del cuerpo físico va de acuerdo a conocer los límites de nuestras capacidades físicas, de saber cuándo el cuerpo se cansa, cuándo determinadas dolencias aparecen y por qué, sin desviarnos del trabajo sobre nuestros hábitos. La meditación nos otorga la capacidad de recibir información. Y recordemos que la mente es una parte femenina, receptiva. Por lo tanto, lo normal sería de que esté siempre abierta a recibir los mensajes de nuestro ser. Sin embargo, nos hemos acostumbrado a que la mente reaccione. ¿Qué es lo que queremos nosotros a través de la meditación? Tranquilidad. Nadie podría tener tranquilidad mental, tener la mente en santa paz, si no ha eliminado de su centro intelectual
todo el pensar caduco y extemporáneo que carga en su mente. Y esta es una gran realidad. Nosotros, en forma constante, estamos siendo agredidos por el yo mediante esas conversaciones, discusiones, contradicciones que ocurren en nuestros 5 centros. Por lo tanto, estamos tan acostumbrados a vivir en el caos que ya no nos damos cuenta de lo que realmente es tener paz o tener tranquilidad. Cuando alguien experimenta una meditación profunda, recién se da cuenta del estado en el que vive. Y por ello es tan importante ser persistentes y tenaces en la búsqueda de este momento de tranquilidad, porque necesitamos comprobar por sí mismos el estado interior que estamos viviendo. Así que cargamos con todo este bullicio y este desorden mental que se ha generado pues en muchas existencias y que hemos venido fortaleciendo a estos yoes que lo único que buscan es que siempre estemos perdiendo energías. Y este abuso del centro intelectual nos lleva a una incapacidad para poner orden y entrar en estados meditativos. Pero vamos a aprender el día de hoy algunas técnicas y sobre todo un mantra muy especial que nos ayuda a tener un poco de calma. Y por ello lo vamos a ver en la práctica. Sin embargo, hay muchas herramientas que podemos utilizar y las iremos viendo poco a poco en el siguiente ciclo de Primera Cámara. ¿Cómo se produce el Samadhi? Cuando la personalidad queda en estado pasivo, los centros emocional y motor se integran con el centro intelectual, formando un todo único receptivo para lograr el Samadhi y la experiencia del vacío, para escuchar la voz del Padre. Y cuando se logra pasar esta etapa exitosamente de la relajación del cuerpo, la transmutación mediante los pranayamas y el silencio y quietud de la mente, pues ya se está cerca a estos estados superiores de meditación, como son el pratyahara, en el que ya existe concentración, y posteriormente el samadhi y luego la experiencia del vacío iluminador. El samadhi lo podemos entender como un estado de éxtasis que lograron muchos sabios iluminados, como el caso de San Francisco de Asís, que cuando oraba y entraba en meditación profunda, experimentaba este tipo de sensación del éxtasis que es superior, es decir, que involucra el centro emocional superior. En este gráfico podemos apreciar todo ese proceso que planteamos para lograr una experiencia mística de tipo superior, que el maestro nos recomienda que experimentemos para que tengamos esa motivación a continuar en estos estudios. Cada vez que logramos acercarnos a nuestra esencia y a nuestro ser, pues experimentamos ese tipo de energías superiores que nos ayudan en todo nuestro trabajo interno. La necesidad de experimentar la meditación diariamente, aunque no lleguemos a estadios profundos de meditación, aunque solamente nos quedáramos en la relajación del cuerpo físico plenamente lograda, ya sería un factor de ayuda para nuestro trabajo interior. Como podemos apreciar, tenemos los elementos necesarios para lograr el vacío iluminador. Si nosotros averiguamos e investigamos cómo los científicos logran el vacío, pues tienen algunos instrumentos. Y dentro de ellos tienen un generador. Este generador vendría a ser nuestras fuerzas sexuales, que radican en nuestras gónadas. También se necesita una bomba de succión. Esta bomba de succión vendría a ser el trabajo con la respiración y los pranayamas. Así que mediante una inhalación profunda y prolongada y una exhalación corta,
se logra esa bomba de succión o esa capacidad de elevar las energías para impregnar nuestro cerebro y corazón y de esta manera lograr la activación del dínamo, que vendría a ser esa imaginación y voluntad unidas en vibrante armonía. Con estos elementos y con la dádiva de nuestro ser o de nuestra madre interna, podríamos dar un paso hacia el pratyahara, el samadhi y el vacío iluminador. ¿Cómo podríamos entender ese estado del vacío iluminador? Hay muchos grados de esas experiencias místicas superiores. Si hablamos de alguna de ellas, podríamos mencionar el ágape de los griegos, en la que se experimentaba esa conexión o integración con la naturaleza. Es decir, se sentía aquella persona que entraba en ese estado de meditación profunda parte de todo y perdía esa personalidad que le caracterizaba. Por ello, el maestro Samael nos hace la referencia de que para experimentar esos estados de meditación elevados, necesitamos trabajar con nuestros miedos, debido a que el miedo no nos deja penetrar en el vacío iluminador, ni tampoco mantenernos en ese estado. Hay muchos tipos de miedo y de temores, y toda esta suma de temores que tenemos representa a la fuerza del ego. Por lo tanto, si trabajamos con nuestros miedos, estamos también trabajando con ese guardián del umbral. Justamente ese guardián del umbral es el que no nos permite acceder a espacios superiores cuando no lo merecemos. ¿Cómo podríamos merecer ingresar en esos espacios internos que nos permiten esa conexión con lo superior? Pues trabajando sobre sí mismos. Por supuesto, hay una estrecha relación entre el trabajo de la vida diaria con los estados de meditación. Si una persona está haciendo todos los esfuerzos por trabajar sobre su personalidad o su comportamiento en el diario vivir, pues también será ayudado para penetrar en su espacio interior y recibir orientación. Cada vez que se ingresa en estados de meditación, se logra ese desadormecimiento de la conciencia y por lo tanto estamos contribuyendo al despertar. Nuestra gran oposición a todo este trabajo de investigación interior pues está en el dualismo intelectual que pertenece a la ley de los contrarios. La ley de los contrarios nos presenta posiciones opuestas y la mente se va a dirigir, de acuerdo a los intereses del ego, hacia uno de estos polos. Necesitamos conocer ambos polos para poder entender lo que busca la ley de los contrarios, que es mostrarnos esas dos caras para nosotros poder encontrar la síntesis. Y esa síntesis se logra estando en el centro del círculo, cuando la mente está totalmente calmada y los yoes se han retirado. Y en ese estado de vacío, en el que no existe ego en la mente, poder experimentar la síntesis o la verdad, o lo real. Así que la ley del vacío absoluto nos lleva a conocer lo real, en aquello que está más allá de los conceptos de la mente o de cualquier escritura en algún libro. La experiencia de ese vacío absoluto y realizar ese vacío absoluto en sí mismos es lo que busca la gnosis como el punto máximo de la regeneración del alma. Es importante ir desarrollando ciertas facultades y principios inteligentes como la paciencia, ser pacientes respecto a estos resultados de la meditación, porque todos tenemos una carga karmática que nos dificulta penetrar en estos estados internos. En los estados de meditación profunda realmente podemos disfrutar de la paz y de estados de luz, todo dependiendo de los méritos que hayamos podido lograr
Y esas experiencias, aunque sean muy pequeñas, irán ayudándonos en este camino que ocupará pues toda nuestra vida. Compañeros, todas las técnicas y herramientas que hemos recibido a lo largo de nuestro curso, es necesario que comencemos a practicarlas en forma constante. Podemos utilizar las runas, la gimnasia de la macería, en el momento en que las necesitemos, e integrarlas con los mantras, los pranayamas y estas relajaciones que estamos proponiendo en cada clase. Y cada quien tendrá que armar una forma de práctica que le sea más conveniente. Pero todas estas herramientas y técnicas son imprescindibles en nuestro trabajo interior. Se irán complementando con todo lo que vamos a recibir en el siguiente ciclo de Primera Cámara. Les agradecemos su participación en este ciclo. Esperamos que continúe para que puedan ustedes tener más herramientas y técnicas que les ayuden en su trabajo del conocimiento de sí mismos. Y en la práctica pasaremos a escuchar el mantra Wu de la naturaleza, que es el sonido del viento. De esta manera ayudarnos en nuestro trabajo de interiorización y de meditación. Experimentando al ser, es que nosotros recién entendemos en dónde estamos y en qué condición estamos. Teniendo una experiencia de lo real, recién se puede saber que hacia ahí es donde quiero dirigirme y entonces involucro todas mis fuerzas. Por eso es que es importantísimo acercarnos a una experiencia de meditación profunda y que sea lo que nuestra madre quiera darnos, ya sea una experiencia de relajación muy, digamos, agradable, armoniosa, o quizás algo más, ¿no? Un momento de concentración, un momento ya de meditación profunda, en el que podamos ver algo de nuestro mundo interno. Eso también sería parte de este proceso, porque el vacío iluminador es una meta que a los que están despiertos no les cuesta mucho llegar, pero a los que estamos en este proceso de despertar, sí nos cuesta porque estamos muy apegados al ego y a esta vida que vivimos. Y con todo lo que está en la sociedad, ¿no? O sea, todo lo que nos rodea en la sociedad, que vienen a ser costumbres, que vienen a ser situaciones como las que estamos viviendo, de esta época de violencia o de rechazo, a todo lo que es política, ¿no? Todo eso nos afecta, económicamente, anímicamente, nos afecta, y tienen a ser esas resistencias que hay que ir trabajando para que no nos quiten fuerza. Es uno de los hábitos muy importantes para trabajar y tener una oportunidad de experimentar un vacío o una meditación profunda, son quitarnos las emociones inferiores. Y eso es lo que abunda ahorita, ¿no? En toda la sociedad, lo que más hay es emociones inferiores. Desde el miedo de que nos agarre una turba, pues, de esta violencia cuando nos trasladamos, hasta el miedo mismo de esa gente que está envuelta en la violencia, que la mueve, ¿no? Porque el miedo es el que la mueve. Entonces, todas estas emociones inferiores vienen a ser el obstáculo para que nosotros podamos experimentar una meditación profunda. Dentro de este tema hemos visto en el libro algo interesante, ¿no? Que el maestro nos llama a aprender a sacrificar el sufrimiento, justamente por esto de las emociones inferiores, ¿no? Que son la traba para nosotros lograr una conexión de tipo superior. Pienso, habla de sacrificar el dolor. Entonces nos dice que todas las cosas que nos causan disturbio, pesar, todo el dolor, está en nosotros mismos. Entonces cuando nos pasan cosas que son desagradables, desde lo más pequeño a, digamos, si fallece alguien o si nos roban, si pasa algo duro y uno quiere echar la culpa a algo externo, uno tiene que analizar qué apego tenemos que nos causa ese dolor.
ese sufrimiento. Entonces, en vez de enfocarnos hacia afuera, observamos adentro qué es lo que nos hace sentir mal. Miedo, dolor, ganas de venganza. Y da el ejemplo de que, por ejemplo, si a alguien le roban, uno dice, ah, es ladrón, pero no, en realidad nosotros tenemos, por ejemplo, apego al dinero, apego a mis cosas, ahora qué voy a hacer, todo eso que está en nosotros. Exactamente, Andrea, muchas gracias por darnos algunas partes saltantes, ¿no?, de este capítulo. Y hay algunas partes que realmente merecen mencionarse, y hay una en especial que nos dice, cada vez que se desintegra un yo, o sea, un defecto o una emoción inferior, pues nosotros pagamos karma, ¿no? Y eso es impactante, porque si pudiéramos ver el karma que cada quien trae, porque a veces como nuestra vida, digamos, no pasamos pena, ¿no? O sea, tenemos que comer, tenemos un techo donde vivir, de repente pues tenemos un buen trabajo, tenemos movilidad, lo que dicen, ¿no? Lo ideal, ¿no? Una familia, hijos, una buena casa y un auto. Bueno, tenemos todo eso, pero sin embargo, todos tenemos karma. Y no sabemos de qué tipo es ese karma, ¿no? Ya hemos visto en la clase de 4 de antecámara que hay varios tipos de karma, ¿no? Pero dentro de los tipos de karma tenemos karmas conyugales, tenemos karma familiar. Entonces, esos que nos atañen, ¿no?, que ya están más cerca, esos serían los que tendríamos que tratar de pagar, ¿no?, de compensar con esas buenas obras. Y una de esas buenas obras es comprender al defecto que, por ejemplo, me separa de mi pareja o de mi familia, de mis hijos. Tú te quejas de tu esposo o te quejas de tu esposa, pero no trabajas sobre los yoes que generan esas discordias. Entonces, esa es nuestra responsabilidad personal. No tenemos por qué echarle la culpa a la pareja. ¿Y por qué es importante esto en la meditación? Porque cuando uno quisiera meditar, se viene el pensamiento de resentimiento. Por eso es importante pagar las deudas. Porque cuanto más sean las deudas, más trabas vamos a tener para poder entrar en una meditación. Estamos apegados al dolor y no nos damos cuenta que eso es lo que nos impide llegar al vacío o llegar a la meditación donde hay tranquilidad, donde hay paz, donde experimentaríamos algo de esa felicidad de encontrarnos con nuestro ser. Porque no hay mayor felicidad para el alma de encontrarse con el espíritu. ¿Y algo más que quisieran resaltar del libro? ¿Cómo es este proceso del dolor que nos causa el insulto, ¿no? Es impresionante. Esto es lo que más me ha llamado la atención, Jackie, porque en esto he estado enredada y algunas veces me identifico y termino hablando, entonces digo, pero ¿cómo no me doy cuenta? No es tan fácil, Jackie, esto. ¿Qué es lo que nos hiere en el insulto? Cada uno de nosotros, como no se acuerda de los actos que realiza, porque como no hacemos la retrospección, no nos acordamos de lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, como no nos acordamos que nosotros también insultamos, cuando alguien nos insulta, decimos, pero ¿por qué a mí, si yo tengo mi coronita, ¿no?, de santita, no, yo nunca hago nada, ¿no? Eso justamente nos hiere porque no hacemos retrospección, porque no estamos pisando tierra, ¿no? Diciendo, miren, sí, efectivamente, yo también en mi mente dije algo en contra de una persona. Claro, no se lo dije verbalmente, pero en mi mente sí se lo dije. Y entonces, por reflejo, ahora de afuera nos dicen algo. ¿Pero eso qué quiere decir? Quiere decir, investiga a ver si tú también lo haces. Porque el maestro es bien claro, ¿no? Y en el libro nos dice, a ver, ¿tú estás seguro de que nunca has hecho eso? ¿Te consta de que nunca lo has hecho? ¿Por qué te sientes herido? Entonces nos está llamando a investigar y hacer esa retrospección para descubrir si eso que nos hiere, nosotros también lo hemos hecho. Y ahí estaríamos comprobando el karma, ¿cierto? Porque es causa y efecto. Entonces miren cómo
se va relacionando, ¿no? El tema. Y eso nos impide entrar en meditación. ¿Por qué? Porque para entrar en meditación hay que ser sincero. Entonces, si una persona no se investiga, no es sincera, porque no sabe que a cada momento se está contradiciendo, que está más bien yendo en contra de los valores del ser. Por eso es importante que tomemos esto y comencemos a reflexionar, ¿no? ¿Cuál es un impedimento para una meditación profunda? La falta de sinceridad. Y esa sinceridad está en relación al trabajo sobre mi comportamiento. Otra de las trabas, y muy fuertes, es la personalidad centrífuga. A ver si nos ayudan a descifrar estas palabras. ¿Qué significará personalidad centrífuga? A ver, ya aquí sería cuando uno en lugar de hacer una introspección, meditar, todo lo sacamos hacia afuera, todo lo criticamos, lo juzgamos, lo condenamos, en lugar de hacer ese análisis por personal. ¿Sería así, Jackie? Claro, Lady, se trata de todo comportamiento que nosotros tengamos en el que perdemos energía. Esa es una personalidad centrífuga. Entonces, ¿qué nos pide el maestro para lograr la meditación? Dice, con la respiración, con el pranayama, que nuestro sistema se vuelva centrífugo, o sea, que la energía no se pierda, sino que entre y circule dentro, activando los átomos que tiene que activar, átomos de luz que cada persona tiene. Y esa personalidad ya sabemos que es pensamiento, sentimiento y hábito, costumbre. Así que hay que cambiar esa personalidad centrífuga a una personalidad centrípeta, o sea, una personalidad que más bien valora las energías propias y las del otro. Si nos encontramos con alguien, ¿no? Con el que siempre discutimos por los mismos temas, ¿qué hacemos? Ya no hablamos de ese tema con esa persona, ¿cierto? Porque ya nuestra personalidad va cambiando y decimos, bueno, con esta persona hay que ahorrar energía y no hay que hablar de este tema. Ya llegará el momento en que podamos hablar, pero ahora no, por ahora no. Igual, ¿no? Con el esposo, igual con los hijos. Hay temas de los que no podemos hablar por el momento. ¿Cuándo vamos a poder? Cuando llevemos este conflicto a meditación y descubramos las causas. Ahí sí vamos a poder hablar porque vamos a entender cuáles son los detonantes de una discusión, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Son cosas simples como un tono de voz, como una forma de mirar, como una postura física, las que hacen que la otra persona reaccione. Pero todo eso es investigación, ¿no? Así que el tema de la meditación y esas meditaciones del vacío iluminador, pues nos harían realmente ver que esa persona con la que tenemos conflicto es una parte del absoluto. Merece de nosotros respeto, consideración. Y por eso ya no le haríamos perder energía. Experimentar ese vacío o al absoluto llevaría a ver a todas las almas, hasta esa que nos puede tirar una piedra, verla con compasión. ¿Por qué? Porque entendemos el origen de esa chispa, de esa esencia. Porque nosotros mismos somos como ellos. Entonces eso nos llevaría a un real y verdadero deber para lo que ser. La experiencia del vacío. O la experiencia del ser, que vendría a ser lo mismo. ¿Alguien quisiera compartir el versículo 6 y el versículo 7 de Eclesiástico, ¿no? Eclesiástico 14. Nos está ayudando Andrea, nos ha mandado un mensaje y dice, nadie peor que el que es tacaño consigo mismo. En sí mismo lleva el castigo de su tacañería. Si hace un favor es por descuido, al fin mostrará su tacañería. Miren que esta versión de la Biblia de Andrea nos habla de la tacañería, ¿no? Pero tenemos la de Jerusalén, vamos a leer esa. Y acá nos dice, nadie peor que el que se tortura a sí mismo. Esa es la paga de su maldad. Ahora nos preguntamos, ¿de qué formas nos torturamos a sí mismos? Uno
se identifica tanto que, bueno, se siente culpable y no debe ser así, sino que uno debe llevarlo a su retrospección y nos sirve para nosotros, ¿no? Para ir aclarando nuestra mente, ¿no? Limpiándola poco a poco. Así sería, ¿no? Gracias. Sí, Lady, de acuerdo con lo que nos manifiestas, no identificarnos con el ego y trabajarlo, ¿no? Pero también está relacionado a aferrarse al sufrimiento. O sea, eso de que me pasó cuando era niña, o me pasó cuando estaba con fulano de tal, o en tal lugar, nos aferramos al sufrimiento y eso es una tortura que nosotros estamos manteniendo a lo largo de los años. Por ejemplo, hay personas que tú te las encuentras después de 10 años y te vuelven a decir exactamente lo mismo. O sea, 10 años se ha torturado a sí mismo diciéndose... Se guarda el resentimiento, Jackie, perdón. Es un resentimiento porque vuelven a sentir todo ese dolor de esos 10 años. Exactamente, Mar. Entonces eso es una tortura, ¿no? Además de lo que nos dice Lady, le sumamos nuestras quejas, nuestros resentimientos. Y entonces dice que esa tortura será la paga por su maldad. Y esa maldad de no trabajar sobre sí mismo, esa maldad, esa es la que subsiste por la falta de trabajo interior. Trabajo interno, claro, ya. Exacto. Entonces luego sigue, ¿no? Aún si llega a hacer el bien, lo hace por descuido. Al final dejará ver su maldad. ¿Y ahí a qué nos estamos refiriendo? A cuando cambiamos hábitos en forma mecánica. Entonces vamos a cambiar este hábito, lo cambiamos, pero no ha sido consciente ese cambio. O sea, no lo hemos reflexionado, no lo hemos meditado. Simplemente lo estamos haciendo porque otro nos dice, o porque dicen que es bueno. Cambiamos el hábito en forma mecánica y tendemos a volver al error. Entonces, ¿cómo se cumple ahí la falta de trabajo interior? ¿No? Hacia eso nos lleva la base bíblica, que es muy similar a lo que nos dice el libro, que son impedimentos para llegar a meditación. Porque todo eso, esa falta de trabajo, nos aleja del ser. Esta es la Biblia, perdón, de Jerusalén, la que están mencionando. De Jerusalén, sí. Y ahí vamos a encontrar un versículo, versículo 16 y el 21, y en el 16 nos hablan de la ley el que da recibe, y en el 21, de ese mismo Eclesiástico 14, nos habla sobre quien recorre los caminos, ¿no?, de su vida diaria, pero en su corazón, o sea, quien lleva su vida diaria a la meditación. El versículo 21. Es bastante interesante como, digamos, para cierre de esta conferencia, que tomemos en cuenta este capítulo 14 de Eclesiástico, desde la primera hasta la última, porque vamos a encontrar realmente como un camino, ¿no?, para lograr llegar a encontrarnos con el ser o activar esa conciencia que está a la espera de nuestro trabajo interno. Así que Mariela nos dice, no debemos vivir en el pasado. Entonces sí, no debemos vivir en el pasado, y justamente de eso se trata el trabajo de retrospección o de investigación de sí mismo, de dejar ese pasado, pero habiéndolo comprendido, ¿no? Porque si olvidamos el pasado, se va a repetir. Pero si hacemos el proceso para comprender por qué, entonces ya no se va a repetir. Vamos a poder avanzar. Y eso sería el objetivo primario, ¿no? Poder avanzar hacia el ser, no más bien alejarse, ¿no? Y sería evadir el trabajo. Cuando dicen ¿qué es la meditación profunda? ¿A qué se refiere? Cuando nosotros, por decir, cuando yo medito, o sea, como que me quedo ya, o sea, me olvido de todo, quedo dentro y me quedo así como dormida, ¿no? Me quedo ahí. Pero algo más tendría que, o sea, ¿sucede o es así? ¿Cómo Sí, es? sí, Fanny, es parte de ese proceso, ¿no? Digamos que primero, cuando nos relajamos profundamente, sentimos la energía del cuerpo físico
y nos conectamos con esa energía, que ya sabemos que tiene que ser centrípeta, ¿no? Entonces el pranayama nos ayuda a que esa energía que nosotros sentimos alimente a la conciencia. Y esto hace que se abra una puerta, que es la imaginación, ¿no? Comienza a abrirse y podemos ver cosas que no tienen relación con lo que nos rodea. Puede ser luz, puede ser formas, figuras, eso ya depende de cada quien, de su naturaleza. Y al entrar en esa imaginación, nos conectamos. Ya nos vamos a conectar con esa energía, o nos conectamos con esa chispa de nuestra conciencia y vamos a ver otras cosas o a experimentar otras cosas. Y eso depende de cada quien, ¿no? Entonces sí, efectivamente se desconecta uno del cuerpo, de la personalidad, ya no hay esa conversación en la mente o esas ideas que vienen y van. Todo eso se calma. Y al calmarse por completo, es como si ya no existiéramos, pero estamos. Una sensación así, de no existir, pero a la vez estar con vida. Cada quien tendrá su experiencia interior, hacia dónde nos llevará nuestra conciencia, hacia conocer a nuestro ser, o de repente hacia ver nuestra realidad en los mundos internos. ¿Quién sabe? Eso depende de nuestra conciencia, de lo que le mande nuestro ser. Al comienzo de repente son experiencias así muy místicas, muy sublimes, pero luego vamos a llegar a la investigación profunda, así que hay que estar preparados, ¿no? Porque todo es ayuda. Todas esas prácticas realmente son mucha ayuda. El que está trabajando con sus miedos, ese tiene más capacidad de penetrar en meditación. Pero el que está evadiendo su trabajo interno, ese rapidito va a salir. Así que por ahí está, ¿no? La invitación al trabajo interior. Buenas noches, disculpe, por favor, yo quisiera si me puede explicar esto de pratyahara, samadhi y vacío iluminador. Son las etapas que uno empieza, por decir, con pratyahara, es cuando uno está empezando recién nosotros, por decir, en meditación. ¿Podría explicar, por favor, eso? Julio, perfecto, gracias. Mira, lo primero es la relajación del cuerpo físico. La intención es que relajamos el cuerpo conscientemente, pero el cuerpo no nos domina. Que ya lo sentimos al cuerpo, cómo vibra, cómo está vivo, cómo está conectado a nosotros. Entonces pasamos a otra etapa, ¿no? Que es dominar la mente y las emociones. Y eso se logra muchas veces con ayuda de la música y del mantra. Así que hay que escoger la música que va de acuerdo a nuestra naturaleza, que nos calma, ¿no? Porque hay música que nos altera y hay música que nos calma. Y a algunos les calmará la música esa New Age, que es así media galáctica, ¿no? Y a otros los calmará pues una pieza así muy relajante. Entonces cada quien tiene una naturaleza y tiene que buscar la música de acuerdo a su naturaleza. Ya encontramos la música. Ahora veamos el mantra. A ver, ¿cuál de todos esos mantras que nos han enseñado resuena más conmigo? Es decir, me calma la mente, las emociones. Una vez que ya encontramos eso, entonces ya estamos entrando en la etapa del cuerpo etérico. O sea, ya dominamos el físico, pasamos al etérico con los mantras, los pranayamas y la música. Y entonces seguimos penetrando, y ya vamos a entrar a la imaginación puramente, y ya estamos entrando en esos espacios del astral. Entonces ya en el astral ya es por ayuda de la madre, ¿no? Todo lo anterior es nuestro trabajo, pero lo que viene después es por ayuda de ella. Entonces de la imaginación ya, esa imaginación que no es forzada, no es una imaginación espontánea, ya podemos penetrar en estados de concentración. Estaríamos llegando al pratyahara. Y ya con esa concentración profunda que la madre es la que la dirige, llegamos ya a la meditación, que es, digamos, la etapa de dhyana. Y así vamos entrando ya en estados más profundos. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde trabajar el cuerpo físico y el etérico con todo lo que nos han enseñado.
¿Cómo llegar al pratyahara? Primero trabajando con el cuerpo físico, con el cuerpo etérico. Luego ya llegamos a la mente, ¿no? Pratyahara es silencio de la mente. Así que estamos trabajando espacios, ¿no? Espacio físico, etérico, astral, mental. Todos son bienvenidos al siguiente ciclo. De repente Fernando nos va a informar al respecto. Muchas gracias de mi parte. En breve vamos a pasar las próximas fechas de reuniones. Así que los esperamos la próxima. Muchísimas gracias por haber asistido. Un abrazo, ya nos estamos viendo. Muchas gracias Hasta la próxima. por todo. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Gracias. Chagui. Buenas noches, Lady. Gracias a Chao, chao. todos. Hasta pronto. Chao, chao. Muchas gracias. Chao.